bienvenidos a la primera sesión de las charlas numeral Tengo una película. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pues buscando atacar esa necesidad que siempre hay de información y de orientación en torno a lo que es la presentación de proyectos cinematográficos, ¿no? Desde hoy hasta el viernes, con diferentes charlas, con diferentes invitados, hablando sobre este tema tan apasionante, pues, que es la presentación. Pues no la presentación como tal, sino las películas y los proyectos que ustedes tienen, ¿no? El día de hoy nos está acompañando Patricia. Patricia, ella es abogada de la Universidad Javeriana, diplomada en Curaduría y Gestión de Festivales de la Escuela de San Antonio de los Baños, también producción ejecutiva de cine en la Escuela Nacional de Cine de acá de Bogotá. También hizo un curso de inmersión en la industria del cine de los Estados Unidos del Latin American Training Center en Los Ángeles, diplomada en History of Art for Artists, Animators and Gamers de la Universidad CalArts, California. Ella es la fundadora de Ley en Movimiento, su actual compañía de asesoría legal y de gestión de festivales y también un poco de formación. Nosotros estamos en vivo y en directo para toda la nación cibernética a través del streaming, entonces también un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Al final vamos a estar pues pendientes de lo que esté pasando en el chat y al final de la sesión vamos a tener unas preguntas y respuestas tanto aquí como en el auditorio como con la gente que nos está viendo allá desde sus casas. Pues nada, ya está dicho lo que está dicho, yo le doy la palabra a Patricia para que empecemos el evento. Dale, gracias. Lo primero es cómo saco esto de acá. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Complementando un poco lo que dijo Santiago, yo soy Patricia Rengifo, soy abogada de la Javeriana especializada en Derecho Comercial. Trabajé varios años en el Ministerio de Hacienda, luego trabajé en firmas de abogados, luego trabajé en una empresa del sector privado y ahora hace unos 2 años creé Ley en Movimiento, que es una empresa que se dedica a la asesoría jurídica de negocios creativos en Colombia y a nivel latinoamericano. Tenemos socios en Argentina y en España, bueno, y una firma asociada en Brasil. El objeto de esta charla concretamente, o antes de comenzar la charla, quisiera decirles varias cosas importantes. La primera es que esto no es una asesoría jurídica para sus proyectos, eso es muy importante. Mucha gente, yo quiero que pregunten, obviamente ustedes tendrán preguntas particulares o aportes cuando estemos hablando de derechos de autor o de temas de contratos. Si ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir, tienen la palabra, es interesante que ustedes participen, pero es importante también que ustedes diferencien un masterclass sobre temas genéricos del derecho de autor y de contratos de temas de cine a una asesoría jurídica. Lo digo porque muchas veces aquí se hacen preguntas y yo puedo contestar de manera amplia, pero eso no reemplaza una consultoría personalizada que ustedes puedan llegar a necesitar. Eso es bien importante. Lo otro que les quiero, o que quiero que quede de esta charla, es que ustedes empiecen a incorporar dentro de sus equipos de trabajo la figura del abogado y la figura del contador. Es importante que ustedes tengan esto en cuenta desde el inicio. Aquí vamos a hablar, yo ahora que termine, digamos, esta introducción, me gustaría rápidamente hacer un par de preguntas, porque no creo, si nos presentamos cada uno, creo que nos tomaría un poco de tiempo, pero sí quisiera saber cuántos de ustedes tienen empresa ya conformada, cuántos de ustedes han registrado una marca, cuántos de ustedes han, digamos, ya firmado contratos, han aplicado al FDC, como para darme una idea de cuál es la experiencia general del público. Lo otro que les quiero decir es, aparte de tener estos equipos interdisciplinarios para sus producciones, quiero que tengan en cuenta que los temas de derechos de autor todavía están abiertos a muchos debates. Entonces, muchas veces lo que pasa con estas charlas es, yo parto de una base genérica, que es el copyright, que es lo que ustedes conocen como derechos de autor general, pero también está el tema de copyleft, el tema de Creative Commons y el tema de Fair Use. Entonces sí quiero dejarles claro que vamos a tratar todos esos temas, pero en este momento, dados los avances tecnológicos y todo lo que viene pasando, obviamente sigue siendo un tema de debate el tema de derechos de autor.
O sea que todo lo que vamos a hablar acá es objeto de debates nacionales, internacionales, hay leyes que se están verificando, hay discusiones, entonces todas las preguntas están bien recibidas. Bueno, entonces para comenzar quisiera saber cuántos de ustedes tienen empresa montada. ¿Cuántos de ustedes ya han hecho una película? ¿Cuántos de ustedes han hecho una coproducción internacional? ¿Cuántos de ustedes tienen una marca registrada? ¿Un solo uno? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés acá? ¿Leen inglés? Bueno, yo les traje varios materiales en inglés porque desafortunadamente no los consigo en español, entonces los voy a pasar para que les echen una mirada, es interesante que lo miren. Si lo quieren pedir por internet, desafortunadamente estos libros no se consiguen acá, pero si los pueden pedir por Amazon, está más que bueno para sus propias bibliotecas y sus bibliografías. Entonces, vamos a comenzar. Arranco por el tema de productor cinematográfico porque es un tema que muchas veces parece obvio, pero no lo es. Yo quisiera preguntarles a ustedes, o arrancar con la pregunta, ¿qué es un productor cinematográfico? ¿Qué es un productor? Sin leer. Dime. Ven, dame un segundo. Y es responsable. Es el que arma y es responsable del proyecto. El que es responsable del proyecto. Sí. Responsable. Ante, por ejemplo, inversionistas. Ajá. Es Ok. lo que se me ocurre. Perfecto, entonces la palabra responsable. Es muy importante arrancar con esto porque muchas veces la gente se presenta en festivales, se presenta en encuentros, se presenta en talleres como el productor de una película. Muchas veces llegan 2, 3, 4 productores de la misma película y yo les pregunto si están asociados de alguna manera o si es una empresa o si estamos hablando de personas naturales. Lo importante de definir quién es el productor de una película es exactamente eso, y es que el productor es el que es responsable de la película, responsable a nivel fiscal, responsable a nivel legal, es el que responde frente a inversionistas si los hay, es el que responde frente al fondo si suscribió un contrato con el fondo para un premio, es el que responde frente a los actores, frente a los técnicos, frente a los coproductores. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque muchas veces cuando las personas empiezan en el negocio del cine, arrancan con figuras que se llaman sociedades de hecho. Básicamente es la figura de los compañeros de universidad que salieron de la universidad, que trabajan juntos, que se presentan frente a terceros como socios, productores de una misma película, pero entre ellos no hay una empresa montada. ¿Esto qué quiere decir? Que están compartiendo responsabilidades, que se están presentando como socios, pero muchas veces no están amparados por una figura jurídica detrás. ¿Cuál puede ser el problema de no tener una empresa detrás que los ampare y que ustedes, digamos, ejerzan o hagan relaciones, negocios como personas naturales? Básicamente, la primera es que cuando ustedes firman un contrato a título personal, ustedes están poniendo su patrimonio como garantía de ese contrato. Entonces, cada vez que ustedes firmen un contrato a título personal y lo incumplan, y el acreedor o la persona que los demande por incumplimiento de ese contrato puede demandarlos por su patrimonio personal. Eso quiere decir que si yo firmo un contrato a título Patricia Rengifo y yo incumplo ese contrato y me demandan, yo tengo que responder con los bienes que están a mi nombre, ¿sí? Con mi sueldo, en caso de que me lo embarguen, con mi casa, con mi carro, etc. Si yo tengo una empresa, entonces ahí, dependiendo del tipo de figura que yo haya escogido para formalizarme, responderé por el monto de mis aportes, dependiendo obviamente del tipo de sociedad que yo tenga. ¿Hasta ahí me comprenden? Bueno. Entonces, básicamente el productor de cine o productor cinematográfico es el responsable de los aspectos organizativos, técnicos de la elaboración de una película. Complementa la actividad creativa del director. Está a cargo de la contratación del personal, de la financiación de los trabajos y del contacto con los distribuidores. La palabra productor se usa indistintamente para designar tanto la figura del empresario como la del profesional encargado de liderar. Esta aclaración la hago porque, como les decía, muchas veces se confunde el tema de productor ejecutivo, productor asociado con la productora grande. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es el productor cinematográfico es el que tiene la responsabilidad, es el que firma los contratos. Entonces, les voy a poner un ejemplo para aclarar esto. Casos, digamos, de la oficina. Llegan 4 personas a mi oficina y los 4 se presentan como productores de un largo animado. Yo les pregunto a ellos quiénes son. Me dicen, yo soy la animadora, yo soy la guionista,
yo trabajo en la parte financiera y yo soy la productora, ¿sí? Yo les pregunto a ellos, ¿ustedes están conformados en empresa? No, no tenemos empresa. ¿Quién de ustedes firma los contratos? No, pues no sabemos, a veces firmo yo, a veces firma ella. ¿Ahí qué hay? Un lío, ¿sí? Un gran lío. ¿Por qué? Porque no hay una organización y no hay una cabeza visible del proyecto. Esto es más común de lo que ustedes creen y es justamente el escenario de la sociedad de hecho que les digo. Una sociedad de hecho, no sé si alguna vez ustedes han escuchado este término, una sociedad de hecho. Una sociedad de hecho es una sociedad que no se registró nunca, pero existe. Entonces, muchas veces estas personas dicen, no, Patricia, lo que pasa es que no tenemos plata para armar una sociedad, no estamos seguros, en realidad nos funciona mejor así, todavía no hemos dado como el paso para formalizarnos. El tema es que cuando uno trabaja con una persona después de cierto tiempo y se presenta como socio y trabaja como socio y se obliga con terceros como si fueran socios, muchas veces nace lo que se llama una sociedad de hecho y eso genera obligaciones. O sea que cuando ustedes no se formalizan mediante una SAS o una responsabilidad limitada o lo que sea, igual se configuran una serie de relaciones y de obligaciones. Entonces, en este caso concreto de estas 4 personas que venían con este proyecto, ¿qué venía pasando? ¿Quién realmente tenía el proyecto? ¿Nadie? No firmó, digamos que nadie hubiera firmado. Había un guión y unos dibujos. ¿Quién creen que tenía algo? ¿Qué? ¿Nadie? Los que tienen los derechos de autor. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los guionistas van a los mercados como si fueran el eslabón más débil de la cadena. Entonces va el guionista con el productor. Ustedes cuando han ido a festivales de cine, cuando empiezan a ir, van a ver la dupla del guionista-productor. Muchas veces cuando ustedes le preguntan a esa dupla que se encuentran, entre ellos no hay un contrato. O sea que realmente la persona que tiene el as bajo la manga y el oro, por decir algo, es el guionista. Porque finalmente, ¿con qué se hace la película? Con el guión. El guión es la base de todo. En el caso de la animación, el ilustrador. Entonces, muchas veces lo que se deja desamparado es esa primera cosa valiosa que es el guión. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes son productores? ¿O van a ser los productores de sus películas? ¿Y quiénes de ustedes son guionistas? Entonces, todos los que levantaron la mano para guionistas, ustedes son los primeros que tienen el poder, por decirlo de alguna manera, que es el guión. ¿Cuántos de ustedes han registrado el guión en la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Súper. Entonces, ¿cuál es el objeto de registrar el guión? Para que no se lo copien, ¿cierto? Es importante decir, antes de que entremos ya en el tema del derecho de autor como tal, la cátedra de derechos de autor en la Facultad de Derecho son 1 año mínimo, a veces 2 años. Y eso lo volvés a ver en la especialización de comercial y eso lo volvés a ver en la especialización de derechos de autor. Y si tú vas a un compendio o a un simposio o lo que sea de derechos de autor, vas a ver debates sobre esto. O sea que realmente resumir en 3 horas y media lo que son derechos de autor va a ser muy, muy genérico. De todas formas, yo considero que un buen productor de cine tiene que saber las cosas básicas de las que vamos a hablar hoy, pero también tiene que tener un poco la curiosidad de leer más. Voy a hacer otra última pregunta ya antes de entrar al tema concreto. ¿Quiénes de ustedes se han leído las leyes de cine de Colombia? Todas. Los decretos, las resoluciones, ¿no? ¿Vos tampoco? Bueno, para la próxima vez que nos veamos, que espero que sea, ya sea en la consultoría obviamente, o en otra charla, o en una actividad de laboratorio, léanse las leyes de cine, y cuando hablo de las leyes de cine es la página de Proimágenes, legislación, normativa vigente y los decretos y resoluciones. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una charla de estas y ve a alguien que se ha leído las normas, las preguntas que esa persona hace son completamente diferentes de las preguntas que hace una persona que no se ha leído las leyes de cine. Entonces, cuando uno como conferencista o como profesor en algunos laboratorios que yo he estado, especialmente el año pasado, uno se da cuenta de quién se las ha leído y de quién va a ser un buen productor. Entonces, yo tengo el recuerdo en Medellín de un grupo gigante, había una persona en particular que se las había leído todas y las preguntas que hacía eran geniales, porque eran realmente de la práctica de haberse leído la ley y de decir, mira, me leí la ley y no comprendo cómo
se hace esto. Es diferente de, no tengo ni idea qué dicen las leyes de cine. Entonces los dejo también con esa reflexión para que esta tarde las descarguen y poco a poco las vayan leyendo, porque hay muchas cosas que están ahí ya comprendidas, ¿vale? Bueno, entonces lo primero es la creación de una empresa para la producción de la película y el cumplimiento de todas las normas legales que rigen a las personas jurídicas. Entonces, lo que les decía, lo primero es separar mi patrimonio personal del patrimonio de la empresa, ¿sí? Lo primero es eso. ¿Qué figura jurídica voy a seleccionar? Muchas veces aquí la gente pregunta en este tipo de talleres, ¿qué tipo de figura jurídica se recomienda para cine? Eso no es una respuesta que yo pueda darles así como así, va a depender de cuántos socios son, va a depender de qué tipo de proyectos tienen, va a depender de cuánta plata tienen para armarla, va a depender de si viven o no viven en el país, si van a tener o no socios extranjeros, todo eso toca mirarlo. Ahora, obviamente hay como un uso general que es el tema de las SAS, mucha gente la tiene, mucha gente habla de las SAS, es un poco la que está de moda, la más sencilla de armar, pero no por eso es la que ustedes deben tomar sin de repente mirar otras opciones de figura jurídica. Les dejo, digamos, la inquietud de que existen las sociedades comerciales, dentro de las cuales está la SAS, responsabilidad limitada, anónima, y entre otras, y las empresas sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, ONGs. Básicamente la idea es que ustedes tengan en cuenta que existen esta cantidad de figuras jurídicas para que ustedes dispongan y que se asesoren en esta primera instancia de un abogado para armarla. Otra buena instancia es Bogotá Emprende. No sé si ustedes saben, en la Cámara de Comercio de Bogotá hay un programa gratis que se llama Bogotá Emprende. Yo no trabajo para la Cámara de Comercio, o sea que finalmente esto es una cosa que me parece realmente útil. Ustedes van, se inscriben, hacen una charla informativa y de ahí pueden tener cápsulas de conocimiento, tienen asesoría jurídica, contable. Apóyense en ese tipo de programas que son de la alcaldía, que son gratuitos. Ellos les van a ayudar a identificar qué tipo de figura jurídica les funciona mejor. Básicamente otra cosa importante es que para las convocatorias del FDC, ya casi que para todas, menos las que son para guión, se pide la persona jurídica. Esto ha sido, digamos, un tema que con Proimágenes se ha venido discutiendo por tema de seguridad financiera y por un tema de seguridad. Antes la plata se la ganaba el productor y se la consignaban directamente a la cuenta del productor y no había un control de cómo se gestionaba esa plata. Hoy en día se obliga a que la empresa productora que se presenta al fondo tenga una cuenta bancaria a nombre de la sociedad, a nombre de la película o a nombre de la sociedad para que pueda recaudar y pueda gestionar esa plata. Tú me corriges, sí. ¿Cómo? ¿No? Okay. Sí, hay solamente una acotación muy corta. Sí, digamos, en las modalidades de largometraje, al menos en las del año pasado, pues, se pedía la personería jurídica para las productoras que se fueran a presentar, justamente pues por las razones que Patricia acaba de nombrar. En algunas, bueno, digamos en el caso documental, por ejemplo, no se pedía la personería jurídica para personas, pues se aceptaban personas naturales. Las bases de este año todavía no están, entonces hay que estar muy pendientes en Cartagena cuando salgan para leerlas muy bien y ahí sí, y pues volcarse sobre Proimágenes a solucionar las dudas que haya. Creo que esto, esto, digamos, es importante y les voy a poner varios ejemplos de lo que pasa cuando la gente llega a la oficina con el tema de la figura jurídica. Muchas veces las personas dicen, y muchos de ustedes van a tener la duda, me imagino que los que no tienen empresa, que todavía no se han decidido, tienen la duda de si la arman o no. Y dicen, no tengo el socio, tal vez no tengo la plata, no sé si tengo ganas, no sé si estoy dispuesto, cuánto vale un contador. Son muchas las preguntas que uno se hace antes de crear empresa. Pero les voy a contar por encima el tipo de problemas que se presentan especialmente para el tema de la convocatoria del FDC. Dos casos diferentes. El primero es el caso de estos mismos personas que llegan a la oficina y son 4, no están organizados en empresa y se quieren presentar al FDC. Esas personas aplican a desarrollo y como no quieren armar empresa ellos, consiguen a una empresa productora que se presente por ellos al FDC. Eso se usa mucho, es perfectamente legal, no tiene problema, pero el gran problema que surge es cuando ustedes hagan eso, lleguen a un acuerdo previamente de qué va a pasar si ganan la plata, si ganan el premio.
y si ganan el premio, bajo qué condiciones van a producir o van a desarrollar el guión. ¿Por qué? En este caso concreto, lo que pasó fue que aplicaron con una productora amiga, la productora fue la que se presentó con un guión que ya tenía muchas versiones, y al ganar el premio surge la controversia de, la productora dice, el premio me lo gané yo, porque yo fue la que hice la carpeta, la que se presentó, la que hizo todo el papeleo, la documentación, entonces realmente el premio me lo gané yo. Y el guión no vale nada porque el guión es un guión. Entonces, ¿qué creen que pasa ahí? Claro, entonces ahí una primera opción es, ¿se dio o no se dio los derechos? Hay unos formatos que la gente se inventa, que son unos formatos que dice, yo te cedo el guión, pero para el FDC, y entonces si no gano se devuelve, y si gano se devuelve. Tengan cuidado con ese tipo de formatos. Hay que tener cuidado con el tipo de documentos. No es un documento que porque a un amigo le funcionó, dámelo a mí, yo lo firmo y me va a funcionar. Traten siempre de asesorarse de un abogado. ¿Por qué? Porque un contrato de cesión de derechos de un guión tiene que decir más que simplemente eso. Tiene que decir en qué territorios, por cuánto tiempo, en qué consideraciones, vale o no vale ese guión, qué va a pasar. Entonces, casos de este que les voy a contar, varios. Yo soy guionista, me presenté al FDC, me presenté a producción, no tenía empresa, le pedí a una productora amiga que se presentara, firmamos un contrato de cesión que alguien me dio, ganamos. Y el contrato de cesión, ¿qué decía? A perpetuidad, en todos los territorios, por siempre y para siempre, gratis. ¿Ahí qué pasó? Regalé el guión. Y no vi un peso y no me vincularon a la película. ¿Por qué tendrían que hacerlo? ¿Sí me siguen? Están con cara de… con cara de terror. Entonces, digamos que devolviéndonos al tema de leyes de cine, como decía Santiago, hay convocatorias que exigen el tema de persona jurídica, otras que no, pero eventualmente en la película habrá un momento en que ustedes tendrán que organizarse como figura jurídica, ya sea para hacer una coproducción, ya sea para manejar plata de inversionistas. Si ustedes leen la ley de cine y el tema de cómo se expiden los certificados de donación o de inversión por la ley de cine 814, piden el manejo de una o la creación de un encargo fiduciario, un patrimonio autónomo. Eso quiere decir que hay que abrir una fiducia. Entonces, todo ese tipo de contratos será importante tenerlos a través de una empresa, no a título personal. ¿Hasta ahí tienen preguntas? El productor también tiene que hacerse cargo de verificar los elementos legales que componen la producción, celebrar los contratos, conocer el mercado, gestionar el riesgo y la revisión de elaboración de contratos. Ahí pongo elaboración de contratos entre comillas porque finalmente la idea es que la elaboración de los contratos los haga un abogado. Yo al comienzo, cuando empecé a ver estas charlas, un poco la idea que yo tenía de estas charlas de capacitación era que la gente se fuera como con un concepto más grande de lo que era un contrato, como con un concepto más profundo de lo que eran derechos de autor. Hoy en día yo les diría, no arranquen una película sin por lo menos tener un contador y idealmente un abogado. ¿Por qué? Primero, mala escogencia de la sociedad o el tipo de figura societaria que ustedes puedan escoger. Escogí SAS porque me dijeron que era y al final no me funcionaba. Escogí corporación y al final no era. Un ejemplo. Segundo ejemplo es, cuando yo empecé a dar estas charlas, yo hablaba mucho, más adelante lo voy a volver a decir, que la coproducción es como un matrimonio o que asociarse es como un matrimonio. Y lo que terminó pasando es que me llegaban contratos de coproducción que eran contratos de matrimonio bajados de internet. De verdad, eso es cierto. Entonces, digamos que la idea de esta charla es, no se ahorren el abogado, no digo que tenga que ser yo, obviamente, esto no es publicidad, pero busquen a una persona que trabaje con ustedes. Muchas de las críticas de los productores es, no hay abogados que tratan este tema. Bueno, también es responsabilidad de ustedes empezar a buscarlos y capacitarlos. Hay muchos contadores, la gente siempre dice, es que mi contador no sabe nada de leyes de cine. No tiene por qué saber. Pero ustedes tendrán que mostrarle la ley, que se las lea, que les explique el beneficio tributario y poco a poco ir formando este tipo de profesionales que son los que los van a asesorar a ustedes en todos los temas de gestión del negocio. Cuando yo hablo de gestión del riesgo, me refiero a algo que ustedes tendrían que hacer en un comienzo y lo conversaba yo justamente ayer. Yo tengo alguna experiencia, no como productora de cine, pero como productora de festivales de cine. ¿Sí? Como productora de festivales de cine, que ya tengo varios años de producir uno en Canadá y otros eventos aquí en Bogotá. Y son preguntas que parecen simples, pero que muchas veces nadie se contesta, y preguntas tan simples como ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué quiero hacer esto?
Muchas veces llega la gente a la oficina y me dice, yo quiero hacer una película con mi socio 50-50, que los dos seamos muy felices y que los dos ganemos igual. Perfecto, yo empiezo a anotar. Y entonces 50-50. No, pues en realidad, ¿sabes qué? Lo que pasa es que él llegó después, la idea original es mía, en realidad él lo que está haciendo es algo completamente accesorio. Yo lo que quiero es que él trabaje conmigo, pero en realidad no es 50-50. ¿Qué quieres en realidad? ¿Sí? Muchas veces pasa eso entre socios. Dicen, vamos 50-50, pero en la realidad están pensando, 50-50 no, yo ya tengo más. Yo soy el de la idea original, yo ya empecé con el guión, él llegó en la versión quinta del guión, esto no es 50-50. Entonces, háblenlo desde el comienzo. ¿Por qué? Porque si uno no es transparente en ese tipo de negocios, no se puede hacer una valoración del riesgo. Y entonces es muy complicado para un abogado o para un contador o para cualquier persona que entre después a colaborarles a ustedes a montar lo que va a ser el negocio, si ustedes no dicen abiertamente qué es lo que realmente quieren hacer. Preguntas tan simples como, esta película que estamos haciendo, ¿qué quieres hacer con ella? Es lo que yo les pregunto a los clientes. ¿Tú qué quieres hacer con esta película? ¿Ganarme un Oscar? Perfecto. ¿Hacer mucha plata? Ok. ¿Hacerla simplemente? Pero todas son válidas, todas son verdad, no hay ninguna que esté mala, ninguna que que sea más correcta que la otra. Pero si yo quiero hacer plata y mi socio quiere ganarse el Oscar y realmente tenemos visiones distintas del negocio, eso nos tenemos que dar cuenta desde el comienzo. Si no, va a ser muy, muy complejo intentar echar para atrás un modelo de negocio que de repente no va a funcionar. Entonces, todo esto está en cabeza del productor. Cuando ustedes arranquen con la producción de una película, no confundan productor ejecutivo o productor de campo con el productor. El productor es la persona que firma los contratos, es el que decide qué se hace y qué no se hace, es el que decide si el presupuesto se modifica o no se modifica. Yo muchas veces me he sentado en laboratorios de emprendimiento con gente que me dice, yo soy la productora del proyecto tal. Y yo le pregunto, bueno, ¿y en el tema de coproducción qué has pensado? No, pues tendría que hablarlo con fulano. ¿Qué hay que hablar? ¿Tú eres la productora o no eres la productora? ¿Ustedes son socios o no son los socios? No, yo soy la productora de otra cosa. Bueno, entonces no es conmigo el asunto, ¿sí? Se los pongo al revés. Llegan a mi oficina y me dicen, yo quiero que tú te encargues de hacer los contratos de tal y tal y tal. Perfecto, ¿quién me hace el contrato? Firmemos el contrato contigo. Yo no soy la productora. Entonces, ¿quién me contrata a mí? ¿Quién me paga a mí? Lo que pasa es que yo pregunto eso porque yo soy abogada, pero muchas veces el actor, el técnico no te va a preguntar ahí, ¿firmo contigo o no firmo contigo? Y muchas veces la gente arranca rodaje sin contrato, muchas más veces de las que debería. Entonces todo eso está en cabeza del productor, hacerlo en el momento correcto. ¿Por qué? Porque hacerlo después, aquí ya hay casos que devolverse en el tiempo para encontrar a alguien para que firme un contrato es complicado. Entonces, si ustedes tendrían que haber firmado un contrato con un director de arte o con un actor en un momento A de la película y se les fue el tiempo y ahora estamos buscando para que nos lo firme porque la película ya ganó un premio, es complejo. Entonces tratemos de hacerlo todo cuando tiene que ser y es un tema que se llama, no sé si ustedes han oído hablar, la cadena de valor de un proyecto. Entonces, cuando ustedes piensen en una película, piensen como en un collar lleno de pequeños eslabones. El primer eslabón es el guión. Entonces, cuando cedo el guión, lo entrelazo con la siguiente cadena, se lo cedo al productor, luego el productor con ese guión negocia, busca inversionistas, busca donantes, busca coproductores y poco a poco se va construyendo lo que va haciendo la película. Si esa cadena de valor se rompe, no tenés un producto que se pueda vender ni se pueda comercializar. O sea que si la pregunta inicial de qué quieres hacer con la película o para qué la haces es, la quiero hacer simplemente, entonces está perfecto. Si lo que la quiero es hacer, porque quiero probarme a mí mismo que la puedo hacer, está bien. Pero si no la quiero vender, no la quiero mostrar, no la quiero comercializar, habrá que dejar eso claro con los posibles socios, con los posibles técnicos, con los actores y con todo el mundo. ¿Vale? ¿Hasta ahí hay preguntas? Dale. Si el grupo de profesionales creativos deciden formar una empresa y consiguen un administrador, ¿sí? Ahí se me genera la confusión si, bueno, está el administrador que maneja los aspectos administrativos de la empresa
y está el productor de X, Y o Z proyectos, o incluso que pueda que tenga 2 productores o más, ¿sí? Llega un productor y dice, bueno, para todo tipo de contratos y eso, mejor dicho, la confusión es el representante legal de la empresa, de la sociedad, no es el administrador, y para efectos de, o no, sigue siendo el productor el que debe responder ante inversionistas y los contratos y para todos los efectos. Ok. Digamos que hay que separar el tema de la sociedad como tal de los proyectos concretos, ¿sí? Una cosa es yo creo una sociedad con 5 socios y la representante legal eres tú, y ella es la que se encarga de los aspectos legales de esa sociedad. Ahora, si la sociedad es la que va a ser la productora general de la película, normalmente el representante legal de la sociedad va a ser el que firme los contratos. Ahora, yo podría, mediante una asamblea general de accionistas o lo que sea, delegar a un productor o delegar a una persona de la sociedad para que esa sea la persona que se encargue de representar a la sociedad en ese negocio, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la empresa como tal no esté vinculada. Entonces, te pongo el ejemplo. Nosotros 3 somos socios de una SAS. Yo soy la representante legal de la empresa, es decir, yo soy la que llama a las asambleas, yo soy la que lidera el tema de las venta de acciones, en fin, yo soy la que hace todo, armar todo el tema de reformas estatutarias, etc. Vamos a hacer una película. Entonces, de pronto la película, ¿cuál es su nombre? Sandra. Sandra dice, surgió la posibilidad de que seamos coproductores de una película, yo quiero liderar ese proyecto. Podemos nombrarla a ella gerente de ese proyecto y que ella se encargue de firmar, pero obviamente la empresa es la productora. O sea, la empresa es la que va a estar respaldándola a ella no va sola. Entonces, digamos que no es obligatoriamente el representante legal quien tenga que firmar todo lo de cada película, no. Si esa es la pregunta, no. Pero tiene que quedar claro entre los socios que se va a nombrar un gerente. No es tan simple como, si yo soy la representante legal, que Sandra empieza a firmar los contratos de una película que va, digamos, a poner el nombre de mi empresa. Tiene que ser un documento entre accionistas que la nombre a ella como gerente. O sea, que ella esté capacitada y que tenga el poder para representar a la compañía. Pero finalmente la empresa productora va a ser la sociedad. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Bueno. Entonces les decía, el primer documento que debe ser revisado es el guión, identificando si existen contratos previos sobre el mismo. Entonces, es muy simple. Si Sandra es la guionista, no te pongamos a Sandra, dime tu nombre. Josephine. Josephine es la guionista. Es muy simple cuando él es el guionista, ella es la guionista y vamos a hacer una película, ¿sí? Se complica un poco más cuando Josephine es la guionista, hizo 2 versiones del guión, luego Sandra llegó y son co-guionistas y ya van 3, y de repente contrataron un asesor de guión y ese llegó como asesor de guión, pero también es coautor, ahí se empieza a complicar. Entonces, ahí vuelvo a decir lo que es la cadena legal de un proyecto. Para hacerles el caso real, otro caso típico, como el que les estoy diciendo. Digamos, yo arranqué con un guión, hice la primera versión del guión. Qué pena con ustedes. Tengo la primera versión del guión. La registré en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, fui a uno que otro festival, luego empecé contigo a coescribir y la tercera versión está a nombre de los 2. Un caso típico. Vamos a presentarnos al FDC y sentimos que tal vez el guión no está listo, no nos estamos asociando, no queremos ser socios, simplemente queremos ser guionistas, nos queremos presentar a desarrollo, entonces contratamos a un asesor de guión. Pasa mucho esto que les voy a decir y tengan mucho cuidado. En este caso concreto que llegó a la oficina, estas personas contrataron a un asesor de guión, pero no hicieron contrato con ese asesor de guión, todo fue verbal. ¿Qué le dijeron? Coge el guión y asesóranos, modifícalo, arréglalo, para que lo podamos presentar al FDC. Si ganamos, te pagamos 5 millones. Si no ganamos, no pasa nada. Ese fue el acuerdo que hicieron. Verbal, no quedó ni un correo cruzado. Le entregan el guión a esta persona. Esta persona trabaja en el guión, lo que sea, X tiempo. Típico Colombia, un día antes de cerrar el FDC, lo llaman y le dicen el guión. ¿Qué hubo con el guión? ¿Cómo quedó el guión? Bueno, esta persona resulta que los había estado tratando de contactar, no habían podido sentarse, nosotros habíamos estado distraídos, no le habíamos puesto cuidado al asesor del guión. Entonces él dice, mira, ¿sabes qué? Como ustedes no quisieron trabajar y no nos quisimos reunir, no se pudo hacer nada, entonces básicamente ese guión que yo ya vengo trabajando hace X meses es completamente distinto del guión que tú me diste a mí inicialmente. Entonces simplemente yo me voy a presentar al FS con este guión.
y listo. Ahí obviamente, ¿qué surge? Un rollo, odio. Ahí surge un tema probatorio, que es a lo que siempre se remite o lo que siempre se devuelve en el tema de guión, y es, para dar como introducir el tema de derechos de autor, y es registrar un guión. O sea, cuando uno registra un guión, no nace el derecho. El derecho nace cuando yo hago la obra, ¿cierto? Yo estoy en mi casa sola y me da por escribir un poema, lo escribí, ya hay derechos de autor sobre ese poema. Que yo lo meta debajo de la almohada, que yo lo destruya y lo tire a la chimenea, que yo decida guardarlo en un cuaderno, ya hay derechos de autor sobre ese poema. Derechos morales y patrimoniales. Ahora, lo que pasa cuando yo lo registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor es que le doy ya un momento de, a nivel probatorio, y es, yo hoy 25 de febrero registré este poema y estoy certificando frente a terceros que este poema lo escribí yo. Entonces, si alguien me roba el poema o alguien lo publica después, yo puedo llegar y decir, yo registré esto antes. Muéstreme usted cuándo registró esto antes. Pero se vuelve un tema probatorio. Y en este caso concreto había un guión que sí estaba registrado, que era anterior, pero había un guión que ya había sido lo suficientemente trabajado y diferente de ese guión inicial que estaba registrado con otro nombre bajo otra persona. Eso es un lío, porque ahí lo que tiene que llegar es una valoración de qué tanto se parecen los dos guiones para hablar de plagio o para hablar de que uno es la derivación del otro. Si mi historia era una historia de amor en la playa y yo le di esa idea, por ejemplo, esa sinopsis o ese tratamiento a un asesor de guión y no lo dejé en un contrato, y él hace un guión donde hay un montón de giros dramáticos y pasan un montón de cosas, posiblemente yo no pueda hacer nada con eso. Entonces, a lo que voy con esto es, si ustedes tienen un tratamiento, registren. Si ustedes tienen una sinopsis, regístrenla. Si ustedes tienen un guión, regístrenlo. Cuando ustedes le vayan a mandar un guión a alguien, mándenle un correo diciéndole fulano de tal, con base en lo que conversamos, te mando el guión registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor con copyright número tal, para tus ojos, para que tú veas si quieres o no participar conmigo en la película. No le manden el guión así como así nomás, ¿sí? Porque después uno como abogado le va a decir, bueno, muéstrame el mail con el que le mandaste, y la mayoría de los mails son, aquí te mando, ahí va, o guión. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Lo otro es, en el tema de los guiones, justamente pasa otra cosa y aquí lo voy a tocar como rápidamente. Tú me dices cuando haya break. El tema de las adaptaciones de una obra literaria a una obra cinematográfica. Yo ya me he encontrado con 2 o 3 proyectos en los laboratorios de emprendimiento que me dicen, voy a hacer una película que es la adaptación de unos cuentos de X autor. ¿Y tiene los derechos de esa publicación? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí? O voy a hacer la adaptación cinematográfica de una obra de teatro que fue escrita en tal, eso ya está en dominio público. ¿Por qué está en dominio público? Porque es viejísima, no necesariamente. Eso lo vamos a ver ahorita un poco más en detalle. Entonces, el productor es el que está encargado de verificar que ese guión o esa novela o lo que sea que nosotros vayamos a usar como origen de nuestra película esté libre de controversias o de peleas o de discusión. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Que en el contrato haya por eso les digo que los contratos no los bajen de internet, porque es importante que los contratos digan ciertas cosas que un formato de internet no les va a decir, y es que en el manifiesto del contrato diga, yo, fulano de tal, certifico que el guión titulado tal es de mi autoría, sobre este guión no versa ningún pleito, ningún litigio, nadie me ha demandado, no es una coautoría y yo tengo los derechos plenos para negociar contigo, productor, sobre este guión. Si el contrato de cesión no dice eso, posiblemente tengamos un problema. Y a eso voy con el tema de no bajen formatos de internet, porque los formatos de internet no dicen eso. Entonces, si no ha ocurrido un problema hasta ahora, seguramente porque ha sido todo de buena fe y no ha habido problema, pero tienen que salvaguardar todo con los contratos. Bueno, para una pregunta, ¿quién sabe la diferencia entre derechos morales y derechos patrimoniales? Profe.
¿Cualquier persona? El autor. Ya preguntó. Ya respondió. Entonces, acuérdense bien de esto. Cuando yo estoy en mi casa sola y escribo un poema, hago un dibujo, escribo una canción, al derecho de autor no le importa si la canción es buena o mala, si es ridícula o es excelente, no le interesa si la hizo un niño de meses o la hizo un anciano, no le interesa absolutamente nada. En el momento en que yo produzco una obra artística o científica y la materializo en una hoja de papel o en lo que sea un componente material, ahí nace el derecho de autor y se divide en dos. Les recuerdo lo que yo estoy hablando, aquí estoy hablando de derecho tradicional de autor, copyright. Los que están esperando que hable de Creative Commons, todavía no me he metido ahí, porque siempre la pregunta de Twitter es, ¿por qué no hablaste de Creative Commons? Pero tengo que empezar por acá, porque los Creative Commons se basan también en el derecho de autor, o sea, no es que estén separados. Entonces, cuando yo creo este poema o hago esta canción, surgen los derechos morales y los derechos patrimoniales, y los dos están en cabeza mía. Entonces, como decías vos, los derechos morales son inalienables, intransferibles, invendibles, son a perpetuidad. La música de Mozart es de Mozart. No es que pase cierto tiempo y ya esa música no se sabe quién la hizo, sigue siendo de Mozart. Lo que pasa es que los derechos patrimoniales derivados de esa obra ya no son ni de Mozart ni de sus herederos porque ya se venció el tiempo de protección. En Colombia es la vida del autor más 80 años más, cuando la obra la hace una persona natural. Entonces, si es mi poema, está mi vida y 80 años más. Si el poema lo produjo una empresa, una persona jurídica, o la película, una persona jurídica, son 50 años a partir de la primera exhibición o la primera publicación de la obra. Estos tiempos varían dependiendo de la legislación. En algunos países son la vida del autor más 70 años. En Estados Unidos es completamente distinto el tema. En Estados Unidos depende de la fecha en la que se hizo la obra. Si es antes de 1800 algo, está en dominio público. Si no se publicó, si quedó inédita, también está en dominio público. En fin, yo les voy a pasar. Estos son los tiempos de protección en Estados Unidos, para que lo miren, está en inglés. Pero ahí se van a dar cuenta que funciona completamente distinto. Entonces, es el productor el que tiene que estar seguro de que el guión está liberado, ¿sí? ¿Qué más aparte del guión? Mi pregunta es de guión, ¿sí? De derechos de autor. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Dos escenarios, uno lo tengo claro y el otro es el que me genera confusión, pero para contrastarlo, ¿sí? Cuando un guionista escribe un guión de inspiración propia, es su obra, y yo como productor interesado negociaría un contrato de cesión Sí. De derechos de autor. Ahora, el segundo escenario, que es el que me genera confusión… Cuando lo mande a hacer. ¿Perdón? Cuando lo mando a hacer. Okay. Exacto, sí. Es decir, cuando yo en algún libro de cómo funciona en Estados Unidos pude haber leído hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, entonces está confuso, pero me parece haber leído que es la distinción entre un guión original y y otro un guión por encargo, donde entonces ese es básicamente yo contraté un trabajo, una prestación de servicios con un guionista, pero él no es eso no fue una obra originaria de él, entonces yo tengo el derecho… De acuerdo. Sí, entonces, es igual acá. Entonces, digamos que sobre el tema de guión, eso es importante lo que estás preguntando y está súper bien la pregunta. Es diferente cuando Sandra tiene un guión y yo le digo a Sandra, me encantó tu guión, yo lo quiero. Entonces, ella tiene el guión que es de ella. Yo me refiero cuando uno tiene el oro, es cuando uno es el guionista de la idea original, o sea, cuando uno escribió ese guión objeto, digamos, de su propia inspiración. Yo le digo a Sandra, yo quiero ese… ¿Copia privada? yo quiero ese guión que tú me haces. En ese caso, los derechos morales y patrimoniales son de Sandra y ella me va a ceder mediante un contrato los derechos de adaptación para una película o para un cómic, lo que sea que vayamos a negociar sobre su obra. Diferente es cuando yo voy a mandar a hacer un guión. Lo mismo pasa con la música original. Es diferente cuando yo tengo, por ejemplo, quiero que Bomba Estéreo me dé su canción para mi película y yo voy y le digo a Simón,
yo quiero esta canción, ¿cuánto vale la licencia para yo poderla poner en mi película? Es la canción de ellos, a que yo le diga a ellos, quiero una canción de 3 minutos que se parezca a esta, pero que tenga esta letra, y la voy a poner en una escena donde pasa esto. Es una obra por encargo, el guión es lo mismo. Entonces, en el contrato de obra por encargo, y eso es para los guionistas que están acá, porque muchas veces se meten un gol gigante, la única plata que ustedes van a ver en el contrato de obra por encargo es la que ustedes negocien cuando les vayan a pagar por el guión, porque eso no da objeto a sesiones, no da objeto a nada. ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales son del que mandó a hacer la obra. Entonces, les repito, si yo soy la productora de una película y yo quiero hacer una película sobre, no sé, lo que sea, una historia de amor entre tales y tales, tengo la idea, entonces contrato a un guionista y le digo, mira, quiero que seas tú el que la escriba porque me gusta cómo escribes, por esos antecedentes te voy a pagar 5 millones de pesos por el guión. Esa es la única plata que ese guionista va a ver de ese guión. Entonces muchas veces los guionistas no saben esto y se confunden y dicen, no, pero a ver, es que yo le cobré a él 1 millón de pesos por el guión y ahora esa película tiene remake y la vendieron a Estados Unidos y bueno, hicieron un cartoon, hicieron una novela gráfica y yo no vi un peso de eso, de malas, ¿sí? Porque es una obra por encargo. Yo te estoy diciendo a ti lo que yo quiero. Lo mismo con el músico. Voy donde un violinista y le digo, quiero una pieza musical de 4 minutos que ejemplifique un momento de angustia y quiero que sea así, así, así. Lo que él me cobre y lo que nosotros acordemos, eso es. Ya después él no me va a decir, quiero que me pagues otra vez porque lo vas a poner en el tráiler o quiero que me pagues otra vez porque lo vas a poner en el teaser. Lo que le pagué, lo pagué porque la obra la mandé a hacer yo. Eso es en Estados Unidos y acá también. Entonces es bien importante eso de lado y lado. Ahora, si ustedes como productores van a mandar a hacer un guión, asegúrense de que en el contrato diga obra por encargo. Y algo muy importante es, esto no es que yo, ¿cómo es tu nombre? Esto no es que yo le dije a Carolina, Carolina, quiero una historia de amor en la playa, es una historia contemporánea, dramática, hazla. Y luego me la entregas. Eso no es un contrato de obra por encargo. A ella le estoy diciendo a ella una idea, ella la va a materializar y si ella la quiere registrar y hacer su película, ella verá. Porque no hay una instrucción. Ahora, si yo le digo a ella, quiero una historia de amor de 2 personajes en este tono, la mujer quiero que sea así y así, o la pareja quiere que sea así y así, quiero que se desarrolle en este espacio y hay un tema de instrucción, ahí se complementa y ahí se configura lo que es un encargo. Tengan cuidado con eso. No es simplemente el tema de hazlo tú, tiene que probarse que hay una instrucción de parte del productor. Yo estoy que me caigo acá. ¿Tienes una pregunta? ¿Cómo se protege uno, digamos, a nivel internacional con un guión? Es decir, o sea, el registro que uno hace aquí en Colombia me sirve a nivel internacional o si uno, digamos, está buscando, escribió el guión y está buscando de pronto productoras extranjeras y uno lo manda y resultó que se lo robaron o lo que sea, ¿cómo se protege uno ahí a nivel internacional? Digamos que si lo registras en Colombia te da una protección a nivel probatorio, que es que te comprueba que tú registraste eso en una fecha concreta. Hay otras herramientas que tú puedes hacer y es registrar en los países donde vas a hacer el negocio. Yo trataría de no mandar el guión y eso es algo interesante que tiene la gente en Estados Unidos y es que tú no puedes ir a un festival en Estados Unidos y decirle a él, mira mi guión, porque ellos tienen un impedimento legal para recibirlo. La única forma que alguien en Estados Unidos te puede recibir un guión es porque te lo pidió, no se lo puedes mandar. Por eso se blindan de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces si alguien se lo copió, ellos dicen, yo no lo pedí, no me lo mande, es ilegal. Los agentes no pueden pedir guiones para los actores y no pueden producir. Ellos tienen que encargarse de ver cómo manejan los guiones para que no haya ese tipo de filtros. Ahora, hay varias maneras de protegerse. Hay gente que es muy intensa, entonces tú puedes autenticar tu guión en notaría, cada página autenticada y dejar, digamos, esa constancia de que al 25 de febrero ese es el documento notariado de tu guión, una opción. Otra gente se lo envía por correo a sí mismo, entonces se lo envía por Servientrega, completamente sellado, se lo envían. Hay otra opción y es registrarlo en el registro de Estados Unidos, que es un costo de $30, no sé cuánto esté ahorita, puede ser un poco más, y eso te da una cobertura un poco más grande.
hay diferentes maneras, pero yo te diría que si vas a festivales internacionales y estás conversando con un posible coproductor mexicano, no le mandes el guión, mándale el tratamiento, mándale una sinopsis y si él manifiesta un interés en tu guión, que te lo manifieste por escrito. Entonces, si él te dice, dame el guión, tú le dices, dale, pídemelo formalmente, mediante un correo electrónico, y tú con esa petición formal del guión se lo mandas. Y ya con un registro. Así de alguna forma tú estás probando que te lo pidió. Y eso frena el estar mandando los guiones. Yo se los digo porque yo no soy productora y yo cuando comencé a ir a festivales, yo regresaba de festivales con 2 o 3 guiones en mi correo, que ni me iba a leer y que yo tampoco podía producir. Entonces yo le decía a la persona, no me mandes el guión, porque yo no tengo control sobre quién ve mi correo. Entonces, si ustedes le mandan un guión a alguien, si ustedes, por ejemplo, no sé si han leído los disclosures, no sé cómo se llama, no sé cuál sería, digamos, la liberación de responsabilidad de cuando ustedes mandan un guión a una cadena de televisión, que les dicen no nos hacemos responsables por la copia, por la pérdida, si sacamos un programa parecido a este, no somos responsables por las actuaciones de ninguno de nuestros funcionarios, no somos responsables por nada, lo que pase mientras usted lo manda y lo devuelve, se liberan de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, digamos que la carga de protección está en el autor. Y para registrarse en otros países, no hay que ser nacional de ese país. Hay algunos países que sí te piden que seas nacional y por eso en ese caso es el coproductor. Cuando tengas una coproducción ya formalizada, el coproductor adquiere la obligación de registrar el guión allá. Lo que te digo es que siempre trates de manejar los acuerdos mediante un correo de decir, te mando, pero siempre partiendo de la base de que el guión esté registrado acá. Y la ventaja que tenemos en Colombia es que el registro es gratuito, o sea que cada nueva versión, cada nuevo cambio significativo que se haga, se puede registrar automáticamente vía internet, entonces no tenés que estar pagando cada vez que hagas una modificación. ¿Sí? Bueno, aquí está básicamente que el productor es el que se debe encargar de firmar todos los contratos de cesión de derechos con el guionista. Bueno, les preguntaba, ¿quién más se les ocurre que tiene derechos de autor? ¿Todos? ¿Ilustradores? ¿Músicos? ¿Los actores? Entonces los actores tienen algo interesante y es que los actores son intérpretes, ¿cierto? Los actores van a estar recibiendo regalías sobre su actuación. Los actores cuando se meten a las sociedades de gestión de actores, ellos deben estar recibiendo, por ejemplo, cada vez que, se me olvidó el nombre, Harry Potter pasa en algún tipo de canal, a estos niños les pagan una plata cada vez que la película pasa. En diferentes lugares del mundo les pagan por esa interpretación. Pero en el contrato del actor, el actor libera eso. Porque imagínate tú entonces estarle pagando derechos de autor al actor, a la cámara. Entonces ahí básicamente la interpretación está protegida, tiene unas regalías, pero no se considera que tenga que ser una cesión de derechos de autor sobre la interpretación. Es un contrato de prestación de servicios actorales. Dime. ¿Cómo funciona el tema cuando tú haces un guión a partir de primero de pronto una historia de una persona que tú conoces o de pronto una noticia que ves? Sí, y es muy interesante el tema y de ahí pues lo desarrollas y haces un guión. ¿Cómo funciona el tema de derechos de autor ahí? Bueno, ¿sí me oyen? Acá. Mejor este. Me quiero caer. Hola, listo. Bueno, eso es una pregunta que es una delgada línea gris en la respuesta. Porque, por ejemplo, algo que es importante y es, el derecho de autor no protege las ideas. Eso es lo primero, ¿cierto? Entonces, si tú y yo estamos en un ascensor y tú le estás contando a alguien que te fuiste de viaje y te pasó esto y esto y esto y lo otro, y me pareció una super idea y la escribí y la volví una publicación, un libro, lo que sea, yo no tengo necesariamente que ir y pedirte los derechos, ¿cierto? Ahora, si yo voy a hacer la vida de una persona conocida, voy a hacer la vida de Coco Chanel o voy a hacer la vida de X personaje, lo normal o lo que se usa es los derechos, ir a la familia o donde la persona sí está viva y pedir los derechos de vida para tú poder hacer la adaptación al cine de esa vida, por decir algo. Ahora, tú puedes hacer algo que esté basado en, sin que sea exactamente un retrato tal cual.
Entonces ahí tienes 1000 opciones grises en las que te puedes mover, pero digamos que la pregunta real va a ser qué tanto te vas a basar en eso o no y qué tanto vas a aprovechar la visibilidad de esa historia real para hacerla tuya. Hay una liberación, por ejemplo, con el tema de las noticias que están publicadas, hay un tema de excepciones y limitaciones al derecho de autor que se refieren a noticias que hayan sido publicadas en periódicos o que hayan pasado en televisión. Hay muchos cortometrajes que se basan o muchos largometrajes que se basan en una noticia que leíste en el periódico, pero que se basan en ella y la ficcionaste. Ahora, si vas a hacer un retrato tal cual y vas a documentar esa historia, ahí sí vas a tener que sacar una serie de documentos que te permita ir a grabarlos, liberación de imagen y todo lo demás. Va a depender mucho de qué tipo de proyecto sea. Si es ficcionado, basado en, o si es realmente un documental, o si es algo, digamos, simplemente basado en algo que oíste. Todo va a ser muy relativo. Ahora, nada te exonera o nada te libera de que te puedan demandar, si alguien se ve reconocido ahí. El tema es a nivel probatorio, ¿tú cómo puedes probar que es una ficción? ¿O cómo puedes probar que esa noticia estaba pública y que tú simplemente te basaste en esa historia que te pareció diferente e hiciste una ficción a partir de eso? Por ejemplo, el programa de la Selección Colombia. A cada uno le tuvieron que pedir permiso y el que no quiso no aparece. ¿Sí? O Pablo Escobar. Tuvieron que hacer un tema de ejercicio de ir con las familias, con las personas, a pedirles un permiso para poderla retratar y los que no tuvieron los permisos no los pudieron sacar. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Eso básicamente es un tema de valoración del riesgo y eso tú te sientas con el equipo de producción y el abogado y dices de qué va el proyecto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la adaptación de una obra, ahí ya sabemos que es derecho de autor. O simplemente me llamó la atención esta noticia, vamos a mandar a hacer un guión sobre esto, ahí difícilmente tengas que pagar derechos. Vamos a hacer la vida de Andrés Caicedo, tendrás que ir donde la familia. Voy a hacer una vida de vampiros de Andrés Caicedo porque a Andrés Caicedo le gustaba el cine B, posiblemente no tengas que ir a la familia de Andrés Caicedo. Pero eso es lo que se llama valoración del riesgo y es lo que tenés que examinar al comienzo, con las preguntas de qué, cómo, dónde, cómo. Y ahí saber qué tipo de papeles tienes que sacar y qué no. ¿Sí? ¿Preguntas? Tiene que ver con, o es como la intersección de dos cosas que mencionaste en algún momento en el contrato de sesión, mencionaste aspectos como de la explotación comercial y las regalías que puede alguien obtener según se haya estipulado en un contrato, supongo, y lo otro después mencionaste las sociedades de gestión de específicamente actores, ¿sí? Yo sé que en Estados Unidos está, por ejemplo, el Screen Actors Guild y todos los gremios, y en el caso de los actors o writers, o de escritores, y quienes están afiliados ya tienen toda una tabla de tarifas que determina las condiciones para explotación, por mercados, por televisión cerrada, abierta, etcétera, ¿sí? Mi pregunta es, lo que yo supongo, pero desconozco, es que eso aquí, o sea, por ejemplo, una sociedad de gestión de autores no la habría, o si la hay, no tendrían esas tablas. ¿Sí la hay? No, la hay, pero digamos que no funciona como el Writers Guild of America, y es que el sindicato, por decir algo, o la Asociación de Escritores Norteamericana, cuando tú te inscribes allí, ellos básicamente te dan una tarifa mínima, tu guión no puede valer menos que eso. Y eso, digamos que es algo a lo que tendrá que estar encaminada la industria colombiana en algún momento si tú quieres hacer una coproducción con Estados Unidos, y hacia eso está encaminado, digamos, el universo de la industria cinematográfica actual, y es al tema de hacer coproducciones o de traer, por ejemplo, gente de Estados Unidos o gente internacional a hacer películas acá. Y es que ellos no pueden cobrarte menos de lo que la tarifa del Writers Guild les exige. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando con una guionista norteamericana, para la traducción a inglés de un guión que escribió una persona en Colombia. Y ella nos dice, no te puedo cobrar menos de X, porque esa es la tarifa que el sindicato me exige que yo cobre. Y es muy loco porque muchas veces es más de lo que el autor colombiano cobró por el guión original. Entonces, el problema es que si un guionista colombiano te cobra 300 millones de pesos por un guión, muy pocas personas se lo van a pagar. Lo que pasa es que si está tarifado, posiblemente sea así. Yo creería que hacia eso está encaminado ahora. Hay muchos países que tienen ya sindicatos y que tienen unas tarifas y que se juntan entonces diferentes gremios y se juntan para exigir unas tarifas mínimas para que no se bajen de eso. Yo creo que eso es positivo porque nos pasa a todos en la industria. No falta, por ejemplo, clientes que me dicen, no, es que si me bajo de ahí
o si no me bajo, o si les exijo el contrato, contratan a otra persona. Entonces no hay competitividad, no hay competitividad. Lo mismo pasa desde el punto de vista de los abogados de entretenimiento. Nosotros tenemos unas tarifas fijas que son del Colegio de Abogados, pero no están comprendidos los temas de entretenimiento. Entonces no falta la que lo hace por menos, ¿sí? Entonces si alguien lo hace por menos, siempre el productor se va a ir o con la tendencia a pedir la rebaja. Entonces yo creería que es bueno que haya una tarifa por lo menos de precios mínimos que sean honorables para el ejercicio de las diferentes profesiones que están. Pero en el caso de los norteamericanos, clarísimamente sí tienen las tarifas para cada actuación que ellos hagan en una película, tienen tarifas mínimas. ¿Puede uno concluir entonces, entre otras cosas, que en el contrato de sesión que se establezca entre el guionista y el productor, las condiciones de regalías o explotación que reciba el escritor, a diferencia de como puede ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos, que todo está ya tabulado y se sabe que por tales territorios o por tales ventanas de explotación va a tener tal porcentaje, ¿sí? Aquí sí está a la discrecionalidad de lo que se firmó. Sí. No hay Y ese es el peligro de lo que les decía al comienzo, de cuando el guionista se dio, en el caso del tema del FS, se dio a perpetuidad en todos los territorios el guión y no cobró nada. Entonces, después, ¿cómo le das valor al guión si ya lo cediste a perpetuidad? Y digamos que en ese caso no se podía ceder ad honorem, o sea, gratis, pero era un precio irrisorio. Pero ahí el productor no está obligado a volverle a pagar nada al guionista. Ahí va a ser un tema de saber negociar y el guionista tendrá que decir, yo cobro tanto por el guión, si a ustedes les piden, o si sale un remake de aquí a 20 años, la primera opción, o me tienen que volver a pagar a mí por ese remake, en fin, será un tema de negociar. Por eso es muy importante el tema del asesoramiento legal, porque muchas veces la gente llega a negociar con un productor o el mismo productor llega a negociar con un autor y no sabe ni siquiera cuáles son las condiciones para negociar. Porque no hay ningún lado, tú vas a una clase, por ejemplo, y te preguntan cuál es el precio normal por el cual se hace cierto trámite o cierto negocio. No se sabe. Todo es completamente confidencial. No hay todavía una industria abierta que te diga, mira, más o menos esto vale tanto. No es menos que eso. Todavía mucho de eso está cobijado por acuerdos de confidencialidad. Y si tú preguntas, por ejemplo, a productores de cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, ellos te van a decir, tenemos un acuerdo de confidencialidad, no te puedo decir cuánto pagué por la opción, o cuánto pagué por el guión, o cuánto pagué por esto, o cuánto son las regalías, o cuánto es el porcentaje. Está completamente confidencial. Una última, pero si me estoy extendiendo mucho, díganme porque no dejo Dale. avanzar, ¿sí? Estás puntual. Aquí existe el contrato de opción. Sí, correcto. Entonces, vuelvo y les digo, contratos es una cátedra también como de 2 años en la carrera de Derecho, pero lo vamos a ver rápidamente. El contrato de opción es el siguiente, y eso es importante. Cuando ustedes vayan a hacer la adaptación cinematográfica de una novela, aparte de ir y buscar al autor, o a los herederos del autor, o a la editorial, o al que sea que tenga los derechos sobre esa novela, ustedes no van a negociar primero, o no van a negociar de una la cesión de los derechos, van a negociar primero una opción. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo, yo quiero hacer la adaptación cinematográfica de, bueno, un ejemplo así típico, 100 años de soledad, ¿sí? Yo voy donde Gabriel García Márquez y le digo, yo quiero hacer la adaptación cinematográfica de esta novela. Como yo no tengo la plata en este momento, porque yo simplemente tengo una idea y un deseo de hacer esta película, yo no puedo decirle a él, mira, te voy a pagar ya mismo o vamos a negociar ya mismo el valor de los derechos, sino que vamos a negociar una opción. Una opción es como pisar la compra, como cuando uno va a un lado y dice, te adelanto 700 mientras consigo el resto. Yo negocio una opción de compra de los derechos. Entonces, esa opción tiene que decir cuánta plata, cuánto tiempo y qué me da. Entonces, cuando ustedes siempre que vayan a hacer, y eso muchos de ustedes seguramente lo van a terminar haciendo en algún momento, la adaptación cinematográfica de unos poemas, de una obra de teatro, de una novela, siempre negocien primero la opción. La opción que les da. Durante X tiempo, por ejemplo, digamos 2 años, yo adquiero la posibilidad de elaborar un guión cinematográfico o varios guiones cinematográficos, sinopsis, tratamientos, teaser, tráiler, utilizar la biografía del autor, ir a festivales, presentarme al FDC, presentarme a Ibermedia, presentarme a fondos internacionales, buscar coproductores, etcétera, sobre esta obra literaria. Esa opción vale tanto y generalmente se paga de una, ¿sí?
Pueden ser varios pagos, si es una opción, por ejemplo, $3.000 al año, una opción de 2 años, cada año se pagan los $2.000. Si yo decido ejercer la acción o ejecutar la opción, quiere decir, listo, la película tuvo eco, llamó la atención en festivales, tengo un posible coproductor, hay interés, entonces ahí ejerzo la opción y compro los derechos. Ahora, importante es dejar fijo el valor de los derechos en ese momento. ¿Por qué? Porque digamos que no se hacen en de soledad, sino un libro que haya sido menos famoso, un libro que haya sido, por ejemplo, vendido moderadamente. Yo tengo que dejar claro que la opción es tanto, $5.000 por decir algo, por 2 años. Y que los derechos van a ser, lo que sea, $20.000, ¿sí? A pagar en el momento en que yo decida dentro de esos 2 años ejercer la opción. Si yo no dejo el valor de los derechos ahí mismo ya negociado, ¿qué va a pasar? Seguramente me va a subir, ¿sí? Porque en 2 años yo voy a llegar donde el autor y le voy a decir, mira, el FS gustó, pasó, me lo gané, o tengo un coproductor francés, o Iñárritu la quiere hacer, no, yo qué sé. El autor de la novela te va a decir, ¿ah, sí? Ah, claro, porque es mi novela, ¿sí? Y como él tiene la sartén por el mango, te va a decir, entonces los derechos ya no van a costar 20.000, sino lo que sea. Entonces, ese contrato siempre viene pegadito, opción y compra de los derechos, y viene con unos anexos, si quieres ahora te lo muestro, está en ese librito, y es un contrato clave que sepan esto, ese contrato tiene más o menos 15 páginas, más o menos. O sea que cuando a usted le llegue un contrato de opción de compra de derechos de un párrafo, ya ustedes tienen que saber que ese contrato no sirve. ¿Sí? Son contratos extensos con anexos que especifican modalidades de pago, dónde se paga, cuánto vale, qué puedo hacer con eso. Clave, otra cosa clave es cuando ustedes negocian una sesión, estoy hablando muy rápido, ¿me están siguiendo? Yo estoy como dedicada a este lado y a este lado no lo he mirado. ¿Está bien? Cuando ustedes vayan a negociar una sesión de un guión para una película, asegúrense que en ese contrato quede establecido que voy a poder hacer un tráiler, un teaser, una novela gráfica, tal vez voy a sacar un cómic, tal vez voy a hacer el largometraje, me reservo el derecho de hacer un remake, me reservo la posibilidad de hacer merchandising, me reservo esto, me reservo lo otro. Entre más puedan negociar en ese contrato, mejor. La contraparte les va a decir, el remake hasta 10 años, no es exclusivo, ese territorio me lo reservo yo, el merchandising sí, pero 50-50, pero siempre pidan, porque si el contrato solamente dice, quiero el guión para hacer una película, y ustedes van a querer sacar un MOOC, ahí quedaron. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Entonces les quería mostrar esto de las etapas y cadena de valor del producto audiovisual. Entonces, eso es general, ¿no? ¿Pregunta? ¿Preguntas? Perdón. Entonces, arrancamos con el desarrollo del proyecto. Entonces, todo empieza con una idea narrativa, ¿sí? Ahí está el proceso de guión y de diseño. Y te me adelantaste tú con las preguntas, pero a lo que iba con este cuadro es, ahí arrancamos con idea original o obra por encargo. Voy a obtener, o sea, voy a tener un contrato de sesión del guionista para yo hacer la película o lo voy a mandar a hacer. Paso número 1, ¿sí? Luego viene la idea de producción y son los procesos de negocios y de gestión. Ahí estamos en desarrollo. Entonces, la idea de producción es empezar a pensar, ¿es un largo o es un corto? ¿Es un largo ficción o es un largo documental? ¿Es un largo de ficción en coproducción o es un largo de ficción 100% colombiano? Preguntas generales. Hay guiones que no dan para que las películas sean coproducción. ¿A qué voy con esto? Ese ejemplo lo dio Jaime Osorio muy lindo en El Páramo. No sé si alguien lo vio en el BAM hace 2 años. Yo siempre oí el mismo ejemplo, pero bueno, para los que ya me han oído les toca otra vez oírlo. Y es, ¿quién se vio El Páramo? Ok. En el BAM le preguntaban a él que quién había o cómo había sido el proceso de idea de producción de esta película. Él decía en el BAM que inicialmente había una voluntad o una idea de hacer una coproducción con España para El Páramo. Y él decía, bueno, arrancamos con el tema de la coproducción, España iba a poner plata, pero venía el tema creativo y es, ¿dónde va el actor español en El Páramo? Es un comando del ejército colombiano. Están en un páramo, aparece una bruja, la bruja española, ¿por qué va a ser española? Los del ejército españoles, no había manera. Entonces Jaime dijo, artísticamente no había manera de meter al actor español en esa película. Entonces tuvieron que desechar la coproducción española.
Ahora, hay otra gente o hay otros guiones que son más laxos y ustedes lo van a ver cuando arranquen un proyecto y es, se nos cayó la coproducción con Argentina, bueno, el novio de la pelada puede ser de otro lado, sí, bueno, que sea francés y vamos a buscar entonces la coproducción francesa y no importa porque ahí miramos cómo lo resolvemos y hay guiones que permiten eso sin ningún problema porque se puede modificar, pero eso tendrán que verlo ustedes en la idea de producción. Si mi película es una película introspectiva de una mujer colombiana que piensa sobre su vida y es una familia completamente colombiana, pues tal vez mi película no es una película que yo vaya a mover en festivales de coproducción. Es una película que voy a mover en Colombia, en fondos colombianos o que voy a mover de repente con inversionistas o donantes colombianos, ¿sí? Lo otro de esa idea de producción es hablar con los socios y hacerse las preguntas que yo les estoy diciendo, que les decía inicialmente. ¿Qué quiero hacer con esta película? ¿Esta película es una película de nicho o es una película comercial? ¿Yo esta película la quiero vender a canales de televisión o esta película realmente no va a un circuito teatrical tradicional, sino que más bien va a ser un circuito de museos? Todo ese tipo de preguntas y de respuestas irían en esta parte de idea de producción, porque ahí es donde ustedes van a empezar a buscar el negocio. Entonces vuelvo y les digo, si es una película independiente, de bajos recursos, un diálogo entre unas, digamos, no sé si ustedes se han visto Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de medianoche, las de Richard Linklater. ¿Cómo? ¿Y Boyhood? Antes de medianoche, de Richard Linklater. Esa película, la primera película que se hizo de esa es una pareja que camina por Viena, una historia de amor independiente. Claro que una película independiente en Estados Unidos vale 10 millones de dólares, pero para ellos es un chiste. La película fue muy barata, pues para ellos, pero ¿qué pasó con esa película? Generó nicho, generó público, y la segunda película tuvo nominación al Oscar por guión, y la última también tuvo nominación al Oscar por guión, y Richard Linklater ahora es uno de los autores o directores más reconocidos del mundo del cine. Ahora, ¿quién iba a saber eso un problema? Dime, Nana. Una preguntita, ahí en esa parte de procesos de guión, si yo dentro de mi guión voy a nombrar una obra literaria, o voy a nombrar a un autor, Borges, por ejemplo, voy a poner a alguien dentro de la película a leer un poema o si el relato, y lo nombran también, ¿ahí qué sucedería? Bueno, eso es interesante. Entonces, hay una cosa que se llama excepciones y limitaciones al derecho de autor. Bueno, aquí les voy a hablar a los que tienen como, bueno, cuando ustedes hacían tesis en la universidad, cuando yo hice la tesis de universidad, ustedes se acuerdan del derecho de cita. Ustedes les decían, no sé, los que ustedes hicieron, digamos, carrera como derecho o lo que sea, uno podía citar ciertos autores hasta cierto punto, ¿cierto? Y la cita tenía que ser en letra cursiva, entre comillas, y abajo poner el autor, la editorial, la página, eso se llama el derecho de cita. Entonces, para el tema audiovisual, o para el tema de guión concretamente, pero cuando se va a traducir en un tema audiovisual, se habla de ciertas excepciones al derecho de autor. ¿A qué me refiero? Digamos que en el caso de Borges, digamos que esté todavía protegido por el derecho de autor, los herederos estén vivos, sea comercializable. Si tú en el guión lo usas como una cita, no estás alterando la comercialización de esa obra, no estás lucrándote, ahí es un tema difícil porque es un guión. Entonces digamos que ahí lo que tendrías que usar, y ahí es algo muy interesante y muy bacano, y les voy a mostrar antes de ir al break. ¿Vamos al break o después? ¿A qué horas es el break? Ah, bueno. A mí se me olvida y no hacemos break. Bueno. Hay mucha gente que me pregunta, porque lo compara con las películas gringas norteamericanas, y la gente dice, ¿por qué en tal película norteamericana sí pudieron hacer esto y lo otro y yo no puedo? ¿Por qué tal documentalista sí puede hacer esto y lo otro y yo no puedo? ¿Por qué esto y lo otro, o en este caso? Hay un concepto que se llama fair use, que se llama uso justo. Ese es un concepto que ustedes habrán oído, los que estuvieron en Morelia, los que hayan estado en Morelia, llevan 2 años hablando de eso, y cada vez se usa más el tema de fair use en países como Colombia. El fair use es un concepto que es originado o que nace en el common law, o sea, en el derecho anglosajón, o sea, en Estados Unidos. Y les voy a mostrar algo bacano. Voy a mostrar la de Escape from Tomorrow. No sé si ustedes vieron esto. Yo te voy a responder tu pregunta, Nana, pero...
No sé si ustedes vieron esto en Sundance. Les voy a mostrar primero el tráiler y luego les cuento de qué va. Sí. Esta película se mostró en Sundance el año pasado y es una película, para los que no lo hayan visto, es una película que se grabó guerrilla style en Walt Disney, sin un permiso, sin nada. El equipo de director y cámara se metieron a Walt Disney durante X tiempo y todas las tomas de esta película son grabadas en Walt Disney. Entonces, cuando recién salió el tráiler en Sundance o cuando se estrenó en Sundance, ¿ahora sí suena? Todo el mundo decía, esta película no la va a poder ver nadie, ¿cierto? Porque no tiene permisos, porque no tiene nada. Entonces, People come here because they want to feel safe. Bad things happen everywhere, especially here. You can't be happy all the time. Something's wrong with Elliot. There's something going on here. It's this place! You're inside my head! You've got quite an imagination! Just like old W himself. Daddy, let's go home. Entonces, cuando esta película salió, todos decíamos, o los abogados con los que hablábamos decíamos, esta película no la va a ver nadie porque grabaron sin permisos. La letra es la de Walt Disney, si esa letra está protegida, la letra es de Walt Disney. Encima de todo, es una historia de terror, es como la peor experiencia vivida en Walt Disney, ¿cierto? Pero resulta que en Estados Unidos, para tú demandar una cosa de estas, tienes que escoger por qué lado te vas a ir. O demandas por marca, o demandas por derechos de autor. Y en el caso de Disney, ellos iban a demandar por derechos de autor, o sea, por haber usado los muñequitos, por haber usado la... Resulta que el abogado de los productores dijo, no, esto es fair use. Fair use es este concepto que les digo, y les vamos a dar otro ejemplo que lo muestra mejor, pero toda la película es en Walt Disney, ¿no? Aquí no hay nada que sea editado en otro lado, que sea grabado en otro lado. Aquí lo que dice es que se hace una crítica y que el proyecto es algo diferente de lo que originalmente era. Lo que dice el abogado de ellos es, esta es una historia, normalmente Walt Disney representa la familia, el amor, pasársela bien. Esto es un guión original del director de esta película, que fue a Walt Disney cuando sus papás estaban divorciando y la pasó muy mal. Y es como una alusión a la peor pesadilla que puedes vivir si vas a Walt Disney y tu familia no se quiere y todo está mal. Entonces, básicamente lo que él demostró a nivel legal es, mi película hace una crítica a esta fantasía de Walt Disney, hace una crítica a todo esto de fantasía perfecta, mi película es una obra diferente de lo que se está negociando acá, y sencillamente Walt Disney no dijo nada. Entonces, lo único que se hizo fue un disclaimer, que no se ve, no sé si se ve en el tráiler, y es al comienzo, dice, Walt Disney no participó en esta película, Walt Disney no tuvo nada que ver con esta película, pero legalmente no tuvieron problema. Ahora, en Estados Unidos hay otra cosa que se llama EIO, que es un seguro para fair use. Eso en Colombia no existe, porque justamente es un concepto que viene un poco del common law, pero una de las soluciones que nos dan es, si tú puedes asegurar en Estados Unidos tu película que en fair use, puede que la saques adelante. Ahora, en este caso concreto, es como es una cita, mientras tú la guardes pequeñita y no sea como una readaptación de Borges o que la persona sea Borges, no hay problema realmente. Pero digamos que esto de fair use es súper interesante. Les voy a mostrar otro. Les voy a mostrar otro, como para cerrar, para mostrarles otro. De lo mismo. No sé si ustedes han visto este documental. ¿Hay preguntas hasta ahora? Con eso, dame un segundo, les muestro esto. Esto no es un tráiler, sino un pedazo de la película de The Shining.
la música de The Shining, tiene las actuaciones de The Shining, tiene todo lo de The Shining, pero ahí no hablaban, pero pasa todo eso y hay una voz en off que dice, y observen, detrás del niño está la calcomanía de tal cosa, y eso quiere decir que Stanley Kubrick estaba obsesionado con la idea de la muerte de tal y tal y tal y tal. Entonces, ese documental es básicamente algo para fanáticos de Stanley Kubrick, que coge y desmenuza absolutamente The Shining, pero es el concepto del documentalista. Y Stanley Kubrick o la familia o lo que sea demandaron esa película y básicamente lo único que lograron fue también un disclaimer que decía Stanley Kubrick no apoya las conclusiones que da este documental. Esto no está, digamos, soportado por ningún tipo se me fue la palabra, pero me entendieron. O sea, no está, digamos, apoyado, soportado, sustentado, coproducido por Stanley Kubrick o compañía. Eso se llama fair use. ¿Por qué? Porque básicamente ese documental o esa película de Room 237 es un nuevo producto distinto de The Shining, que no altera la comercialización de The Shining. Ahora, vuelvo y les digo, en Colombia no existe todavía el concepto de fair use como tal, como que haya salido una película así tal cual y que no haya habido una demanda, porque estamos más ligados al derecho francés. Pero la discusión que existe hoy en día, y es interesante dejarla antes del break, y es, hoy en día que está toda la discusión del TLC, de cómo podemos acoplarnos a las normas que nos impone el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en vez de hacer, porque cada vez que salen normas que pretenden reglamentar el TLC son cada vez más restrictivas, ¿por qué no de pronto mirar una opción como esta que tienen los norteamericanos para sus documentalistas o para sus realizadores audiovisuales? Esa es como la pregunta con la que los dejo para ir al break.